Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis, coordino la plataforma educativa psicosimática y estoy acá muy contenta de iniciar esta conversación con Laura Pineri. Ella es astróloga y también nos va a estar contando su trabajo específico que hace con astrología y una mirada terapéutica, así que hola Laura. Hola Sole, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, para iniciar las conversaciones me gusta poder conocer y compartir con otros también cómo es tu recorrido con la astrología, cómo llegaste a la astrología. Sé que primero estudiaste licenciatura en política, ciencias políticas. ¿Cómo fue la transición? Bueno, en realidad yo no llego a la astrología, llego al arte terapia. Después de un proceso personal de exploración con pintura, muy amateur porque no sé pintar, pero me puse a jugar un poquito. Y sí me di cuenta de que venía viendo en mí como un proceso que se iba alejando cada vez más de ciertas formas, digamos. Y bueno, ahí el arte terapia fue para mí como una herramienta de transición en mi vida personal. Entonces, a mí siempre me gustó mucho la psicología, no estudié psicología por también temas personales, pero siempre estuve muy cerca de la psicología. Entonces, digamos que el arte terapia apareció como una manera de saldar mi ser terapéutico, ¿no? O mi esencia de ser terapéutico. Soy bastante escorpiana, entonces siempre me interesó como la mirada de la psique. Y llego al arte terapia en principio, como a bucear en las aguas de lo arte terapéutico. E inicio mi formación como arte terapeuta, en realidad yo no iba buscando la astrología. Y la astrología aparece como una materia ad hoc de la formación en arte terapia. ¿Que la hacías en la fundación? En la Fundación Jungiana, sí. Y bueno, a partir de que me encuentro con una materia que también era bastante avanzada, no es que inicio de cero tampoco mi formación en astrología, no entendía nada, pero había algo de ese mundo que automáticamente como que me capturó, me cautivó. Y a partir de ahí sí es como que toda mi fuerza empezó a direccionarse al estudio de la astrología. Al punto de que termino un poco ambas carreras, pero en el fondo la que más fuerte se prioriza, digamos, es la astrología arquetipal. ¿Y qué es la astrología arquetipal? La astrología arquetipal es, digamos, una convergencia de núcleos muy fortalecidos en términos jungianos, o sea, digamos, la mirada de la psicología profunda en relación al lenguaje astrológico. Entonces siempre mi estudio de la astrología vino de la mano, digamos, del lenguaje jungiano, o sea, desde el inicio, digamos. Entonces se trabaja mucho con representaciones arquetípicas, con conceptos de la psicología profunda, y esa es la mirada que toma el astrólogo arquetipal para trabajar con el mandala zodiacal. Siempre es una mirada muy psicológica, digamos, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, trabajan con complejos, miran cuáles son posibles complejos en una carta natal, trabajan el proceso de individuación a través de la carta natal. ¿Cómo es que se trabaja en lo concreto? En lo concreto, el astrólogo arquetipal tiene formación como para así poder abordar complejos arquetípicos que le llamamos dominantes, que ahí un poco resuena con la mirada del núcleo energético. Lo que pasa es que el núcleo energético a priori no debiese ser un complejo activado, por ejemplo. A ver. Claro, uno en una carta puede encontrar un núcleo energético, pero que el complejo se active y que sea dominante el complejo psicológico requiere de que eso esté cargado, digamos, ¿no? De que por algún motivo la persona esté en contacto con una sobrecarga energética de ese núcleo, digamos. Ahí, digamos, podemos entender que hay un complejo activado. Es como si vos tuvieses una luz y la prendieras. Como el núcleo energético sería tener la luz. La tenés. Ahora, que se prenda o no, sería un poco el abordaje del complejo activado. Lo que le haría o constelizado, claro. se le dice, ¿no? Pero se pueden ver como complejos que no estén activados. Sí, porque en el fondo todos tenemos complejos que no están activos. O eso va a depender un poco del juego de la conciencia y de lo que se va activando por ciclo también. Entonces ahí por ahí, digamos, a mí me resultaba, después yo fui aprendiendo algo de los núcleos energéticos más de otras líneas, de otras escuelas, pero mi aprendizaje básico fue de cómo rastrear complejos dominantes. Claro, que en realidad se fragmenta en la personalidad, ¿no? Desde lo energético no estaría
estaría en armonía, ¿no? Como no se Está nuclearía, completamente, como sí. entendemos los complejos o subpersonalidades, ¿no? Claro, exacto. En realidad no es que se contradicen, estamos hablando de lo mismo, solo que en diferente gradualidad, podríamos decir. Claro. Pero también es interesante mirar cuándo el núcleo, digamos, está activo o no, porque eso también nos ayuda a comprender por ciclo qué es lo que se está jugando a priori, ¿no? Para la persona. Claro. ¿Y esto es lo que incluyes en tu desarrollo con astrología terapéutica? Sí, se incluye muchísimo. Y también hay todo un desarrollo de fases, porque no todos trabajamos los mismos complejos desde un mismo ciclo o en el mismo momento o con un mismo timing. Entonces vamos a suponer que a la consulta llega alguien con una luna, conjunción Plutón, oposición Saturno, ¿no? Que en este momento por ciclo está activado. Bien, yo que ya esté activado por ciclo a mí me ordena, es decir, que tenga un tránsito fuerte, que por progresión esté activado. Eso el astrólogo va mirando un poco el momento de la persona, el tiempo de la persona, digamos, ¿no? Y en función al tiempo de la persona yo también puedo ir explorando desde qué lugar abordar esa consulta. Porque yo no le voy a devolver a todas las lunas Saturno-Plutón lo mismo. O sea, ahí me parece que el astrólogo tiene que tener herramientas para poder evaluar en qué momento está esa persona en relación a ese núcleo energético y si ese núcleo está activo o no, es decir, si ya es o se caracteriza como un complejo. Desde la astrología arquetípica, ¿no? Bueno, desde el pensamiento junguiano, a mí me parece que lo interesante es como desmembrar un poco la diferencia entre una posición de un yo que puede estar muy obturado, muy controlador, muy cerrado y replegado sobre sí mismo, que de todas maneras todos pasamos por momentos en donde eso aparece porque es un poco la dinámica más instintiva, si se quiere. Es como la fuerza de Leo, ¿no? Si pudiéramos mencionarla, que a mí me hace acordar mucho a Leo, a la carta del tarot de la fuerza, en donde en algún punto Leo lo que hace es, bueno, dominar lo instintivo para que pueda emerger el logos, ¿no? Y que para que pueda emerger una función reguladora que muchas veces termina siendo más controladora que reguladora, ¿no? Como que ahí diferenciamos un poco una posición que creo que es lo que hay que después seguir madurando para que realmente se pueda replegar y abrir a otros procesos y otras dinámicas posteriores, pero que en principio es, bueno, una cristalización, que siempre cuando hablamos de un yo cristalizado nos referimos a una experiencia del yo que termina siendo muy controladora, que se obtura, que se cierra y se repliega sobre sí misma, que no permite la diferencia, y ahí entramos en un conflicto en relación al yo y realmente así es funcional o no, porque la verdad es que me parece que ese tipo de construcción del yo no es muy funcional a ningún proceso que nos invite a un tipo de inteligencia vincular más amorosa y mucho más abierta. Ahora, yo confío en que una de las cuestiones en relación a la temática de la subjetividad y del yo, que en algún punto acá relaciono lo subjetivo con la constitución del yo, para mí tiene que ver con la pregunta acerca de cómo entonces abordamos este punto que es tan crucial y tan importante y que después nos va a dar la posibilidad de abrirnos desde un lugar mucho más puro, sano, conectado y amoroso. Y ahí paso un poco a pensar en lo que junguianamente diríamos la posición de un yo regulador, ¿no? De un yo que lo que hace es intervenir, como haría un poco el ojo hermético, ¿no? Como decían los antiguos alquimistas, bueno, el hombre lo que hace es perfeccionar lo que la naturaleza de Dios provee, ¿no? Entonces, desde ese lugar, la posición del yo lo que hace es poder intervenir, y esto es muy importante porque sin la intervención de un yo que regula, de un yo consciente, no hay posibilidad de transformación tampoco. Y no es que el yo es el que transforma, el yo no transforma nada, digamos, el yo en realidad prepara ciertos terrenos para que un proceso que es mucho más grande que nosotros, en términos del yo, pueda gestionarse y pueda desarrollarse. Entonces esa es una pregunta que bueno, siempre la hablamos porque es un poco como, siento yo, una de las preguntas de este momento en relación a cuál es el lugar del astrólogo, cuál es el lugar del astrólogo con el consultante, porque mi sensación ahí es que hay ciertas posiciones que dominan hoy el pensamiento astrológico en donde pareciera que al final el consultante viene a confirmar al astrólogo con sus ideas y con su forma de ver la astrología. Y a mí me parece que ahí nosotros tenemos que trabajar un lugar muy poroso, muy flexible. Porque hablando de ciclos, ¿no? Yo no puedo devolverle, como te decía hace un rato, a todos los consultantes que tengan Luna, Saturno, Plutón lo mismo, porque entonces no estoy entendiendo que por ahí, dependiendo del momento de esa persona, yo voy a tener que devolverle algo diferente.
Eso tiene que ver, por supuesto, con la conciencia que la persona tenga de ese núcleo, si está activado ese núcleo o no, porque yo tampoco puedo forzar devolverle algo, una batería de herramientas, cuando ese núcleo no está activo o no es complejo, en relación a lo que hablamos recién, ¿no? Entonces, para mí ahí se requiere un tipo de subjetividad del astrólogo muy borderline, te diría, ¿no? Como muy... Y es complejo llegar a ese tipo de lugar, a esa posición, porque requiere de mucho expertise, de mucha plasticidad propia, y bueno, todos estamos distorsionadísimos, cruzados por nuestros complejos, entonces requiere como de una maduración muy fuerte, ¿no? Y de un tipo de flexibilidad que yo creo que nos lleva vidas poder, pero que soy optimista de todas formas. Me parece que todos tenemos las herramientas como para ir experimentándonos. Entonces, ¿cómo sería el rol del astrólogo? ¿Cuál sería la función? Que de hecho próximamente va a estar dando un seminario sobre el rol del astrólogo, así que... A mí me gusta mucho la figura de Hermes. A mí me parece que la figura hermética es un poco la figura que conduce el proceso, ¿no? En relación a la mirada que yo tengo del astrólogo en particular. ¿Por qué Hermes? ¿Por qué la función hermética? Porque Hermes, recién hablaba de lo borderline, es un personaje que realmente tiene un timing muy justo, ¿no? Como genera el proceso de identificación, pero luego abandona ese lugar, pero lo hace con un timing muy equilibrado, ¿no? Y el tema del timing es muy, muy importante, porque si nosotros nos corremos antes o a destiempo, la idea puede ser fabulosa, pero en algún punto yo creo que se vuelve a retraumatizar el proceso, ¿no? O sea, es como decirte, si yo le devuelvo a alguien con Luna, Saturno, Plutón una imagen para lo cual esa persona no está preparada, simplemente porque yo creo que no le tengo que confirmar esa imagen, porque mi idea acerca de la astrología es no confirmar, lo cual como idea puede estar buenísima, pero a priori yo tengo que entender la dinámica que trae el otro. Mi sensación es que entramos en un terreno pedregoso, porque en general lo que para mí sucede ahí es que, bueno, volvemos a gatillar el mismo proceso y en vez de aportar a que la persona pueda abrirse a otro tipo de mirada, que puede ser mucho más innovadora, creativa, que la astrología está muy cargada de esta noción, ¿no? Como si, bueno, uno tuviese que evolucionar. Uno tiene que evolucionar, todos estamos preparados para evolucionar o tener miradas creativas. ¿Es la idea, acaso, por más que sea brillante y que haga mucho sentido, es esa la idea que va con el momento que se está viviendo en términos concretos? O sea, en términos del cuerpo, en términos emocionales. ¿Va por ahí? O a priori yo a veces tengo que entrar en un lugar que a mí me gusta decirle del oficio sagrado, ¿no? Del sacro oficio, y yo, digamos, verter y conducir, por más que mi idea quede también ciertamente... Sí, a un costado. A un costado, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí el rol del astrólogo cumple un poco esta mirada de lo hermético, en el sentido de que es un borde, ¿no? Es un borde que requiere de un aprendizaje del tiempo. No es solamente un borde, entonces voy y vengo y permuto sin conciencia del proceso. Es un borde que requiere conciencia del proceso y de tiempos. Vale. Un poco esa es la idea, ¿no? Me gustaría, respecto a esto, tengo como dos preguntas. Una, algo que nombraste hace un ratito que quisiera que profundices, cuando dijiste que para que haya una transformación requiere de la participación del sujeto, pero no es el sujeto el que realiza esa transformación. ¿Podrías ampliar un poco esto? Sí, claro. A mí me parece que nosotros tenemos la tendencia a pensar de que entonces si hacemos tal terapéutica o si hacemos tal actividad, entonces vamos a transformar algo, ¿no? Y yo creo que ahí le erramos mucho. Me parece que ahí hay algo de nuestra hiperinflación narcisista, justamente, ¿no? Que cree que entonces haciendo un montón de cosas... Yo me la paso trabajando con mi sombra. Exactamente, ¿no? Entonces como si el yo, entonces tuviese la potestad de generar el recambio digamos, hay que diferenciar y discriminar acá. La posición subjetiva, por supuesto, requiere de preparar la tierra, ¿no? Como decía yo hace un rato, el terreno fértil. Es como creer que uno tiene que plantar, preparar la tierra y después meter los dedos para que la semilla crezca. Dale. ¿No? Claro. Entonces ahí me parece que todos tenemos que lidiar un poco con la frustración que implica saber que
que vos hagas un montón de cosas no te va a garantizar que el proceso de transformación se pueda catartizar. Sí creo que hay una posición muy responsable, que por supuesto, y está buenísimo que uno pueda abrirse a ciertos lenguajes y actividades, y de hecho es como condición de posibilidad, pero me parece que todos tenemos que prepararnos para comprender que en realidad el proceso de transformación se va a poder dar en la medida en que yo me entregue. Como hay ahí, digamos, un requisito, creo que es como sine qua non para que el proceso se pueda dar. Y me parece que eso nos cuesta mucho tomarlo, ¿no? Como porque nos lleva a un lugar de mucha impotencia. Pero es un lugar necesario de habitar. Y de hecho en la consulta astrológica se da mucho, porque muchas personas se acercan a la astrología como pretendiendo que el astrólogo dé ciertas respuestas. Y digo, a veces no está mal que el astrólogo las dé. Yo no juzgo eso. Me parece, como te decía hace un rato, que hay personas que por ahí necesitan cierta confirmación y a veces el astrólogo también tiene que poder confirmar. O sea, si el otro se está ahogando, como dicen los alquimistas, a veces hay que dejar que el rey se ahogue, pero a veces no. Entonces hay que ver cuándo hay que dejar que el rey se ahogue, es decir, cuándo la persona está preparada para ahogarse y yo la acompaño en esa burbuja, digamos, ¿no? Y en esa sensación de asfixia. Y a veces no es el momento para dejar que eso suceda y bueno, yo tengo que intervenir auxiliando, digamos, ahí hay un yo que auxilia, psicológicamente hablando, el yo auxiliar, digamos, ¿no? ¿Qué sería? Que sería, le ofrezco a la persona una batería de recursos para que genere una identificación sólida. Como primero yo tengo que generar una posición insular, ¿no? Si yo no genero esa posibilidad, digamos, ¿qué pasa cuando el rey se ahoga no siendo rey? ¿El gato está vivo o está muerto? El gato está vivo o está muerto. Y sí, la paradoja es interesante, pero en términos de la acción hay algo muy concreto. De hecho, esto es algo que has desarrollado en términos de astrólogo, filósofo y astrólogo militante, ¿no? Sí. ¿Podés contarnos de...? Y yo creo que ahí me jugó un poco mi historia con la ciencia política, con un compromiso que también para mí fue de una frustración enorme, como porque mi atravesar por la política y por lo militante en términos de la política clásica, ¿no? Igual a mí me generó muchos movimientos internos y mucha frustración y el observar la cantidad de máscara que hay y cómo muchas veces los procesos que dicen ser muy revolucionarios o progresivos o progresistas no lo son, ¿no? Como realmente un desencantamiento muy profundo. Pero después, digamos, de varios años de la vida, de pasar por diferentes lugares internos, sí, digamos, llegué como a la conclusión de que más allá de que internamente, vuelvo a decirte, yo pueda pensar, ahí está el lugar del astrólogo filósofo, ¿no? Como el lugar del pensamiento, que es muy necesario, y pueda tener como mucha claridad. Esto es un rol más jupiteriano, más uraniano, te diría también, ¿no? Como uno puede desde su cabeza abrir una cantidad de conexiones. A veces Júpiter y Urano porque hay algo que necesariamente necesita desprenderse para poder mirar más amplio. Totalmente, ¿no? Sí siento que pude como hacer una síntesis con volver a las aguas de la militancia en el sentido de que uno puede pensar muchas cosas, pero en términos de lo concreto, no todo eso que se piensa es factible de ser llevado a cabo, ¿no? Entonces, la idea del astrólogo filósofo y del astrólogo militante, y ahí utilicé una categoría gramsciana, es la idea del orgánico, ¿no? Como, ¿qué posición ocupo yo que tenga cuerpo? Porque de todas maneras yo estoy ocupando una posición. O sea, me guste o no, en el momento en que yo entro en el lenguaje en el que yo me vinculo desde un cuerpo, yo estoy acá, estoy posicionado en esta 3D, ¿no? Como la idea del orgánico tiene que ver con que, al menos yo desde mi experiencia, te hablo de mi experiencia y mi recorrido, y mi posición, yo no me puedo desligar de eso. Lo intenté, te diría. De hecho, me salió muy mal, por suerte. Lo intenté porque siento que estaba muy disociada también. Pero me parece que es peligroso también eso, ¿no? Como las ideas tienen que tener un cuerpo. Si no tiene cuerpo, entonces no estoy comprendiendo para mí el proceso. Entonces, un poco el desarrollo de
esas posiciones que tampoco pretenden ser una dinámica dual. Para mí es muy múltiple esa posición, ¿no? Porque no es o el astrólogo filósofo o el astrólogo militante, es la cantidad de lugares y posicionamientos subjetivos que se desprenden de la arena del filósofo, que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con la línea de un pensamiento que a veces es demasiado abstracto o a veces no, a veces es más concreto, pero que no deja de versar sobre el mundo de las ideas, ¿no? Y muchas veces, bueno, este otro lugar que le decimos astrólogo militante, que también, digamos, deviene en una multiplicidad de posiciones que van a ser relativas. Pero que está ligado más a la acción concreta. Claro, sí, que está ligado más a una posición que no puede saldar la acción sin entender que estamos acá encarnados en un cuerpo, en que nuestras palabras tienen una resonancia, que crean un sentido, ¿no? Y que eso tiene un tiempo. Vuelvo a la idea de tiempo porque acá me parece que la bisagra también no solo es la cuestión de la subjetividad, sino Saturno. ¿No? ¿Cómo trabajamos con ese borde entre lo personal y lo transpersonal, podríamos decir? ¿Podrías explicar qué es Saturno para quien no es astrólogo y esté mirando? Sí. Bueno, Saturno tiene que ver con la encarnación misma, ¿no? Por eso mucho de la mitología vinculada con Capricornio y con Saturno mismo tiene que ver con la idea o la imagen del símbolo de la cruz, de la crucifixión, ¿no? Hay algo de la vivencia del espíritu encarnada en lo saturnino. Lo que pasa es que solemos tener la tendencia de ver lo saturnino más en términos de, bueno, lo mundano, lo concreto, el límite, ¿no? Pero en realidad estamos hablando del espíritu encarnado cuando hablamos de Capricornio y de Saturno. Y de hecho ya esto arranca con Tauro. Tauro también es la materialización del espíritu y la espiritualización de la materia. ¿No? Lo que pasa que, bueno, dentro de lo que es la Trinidad de Tierra y con Saturno específicamente como regente de Capricornio, esto, digamos, se cristaliza y hay un encuentro con el Dios Padre, ¿no? Hay un encuentro con la vivencia de lo espiritual, pero la sabiduría de lo capricorniano para mí está como muy vinculada en cómo encarnar el espíritu. Entonces, no nos olvidemos que después Acuario está regido por Saturno también, ¿no? Como nosotros estamos en pleno comienzo de era de Acuario. Bueno, ¿cómo tramitamos estos equilibrios? ¿Cómo generamos esta tierra fértil de la que hablábamos hace un rato? ¿Qué tipo de posición tenemos que tener para poder generar una tierra lo más flexible y porosa posible, como de manera tal que lo que tenga que advenir, no lo que tenga que surgir, ese encuentro con esa vastedad, totalidad, sí mismo, o como la queramos llamar, pueda hacerse presente desde un lugar que no nos haga añicos, que no nos queme, que no nos convierta o que no nos deje en posiciones muy sacrificiales o muy diluidas, cuando en el fondo creemos que estamos trabajando correctamente con la experiencia del yo. A ver, porque ahí volvemos al yo regulador que hablabas, sí. ¿no? O sea que el yo o el sujeto no desaparece en la experiencia de vastedad. Vuelve, ¿cómo lo ves? Yo creo que no es que desaparece, en realidad forma parte y cuanto más poroso está, más conectado está. Es como pensar, la medusa desaparece en el mar, por más que no tiene una estructura sólida, rígida. No, la medusa no desaparece en el mar, es agua, ¿no? Pero tiene un tipo de elasticidad y de contextura que igual le da cierto hábitat y cierto lugar concreto en esa vastedad, ¿no? Me gusta mucho la idea de la medusa. En astrología arquetipal le decimos lo proteico. Protos era una antigua idea marina, ¿no? ¿Qué es lo proteico? ¿O cómo vamos hacia lo proteico? Y bueno, la idea es que vayamos desde un lugar lo más borderline posible, ¿no? Lo que pasa es que hoy lo borderline se entiende desde la patología. Y sí, tendemos a ir a la patología porque o nos exponemos a cielo abierto a la experiencia de lo transpersonal, liquidando la experiencia del yo, entonces quedamos completamente psicóticos, o vamos desde un lugar muy hiperinflado creyendo que nosotros nos conectamos con lo transpersonal. Claro. ¿Cómo es eso? En realidad no es que el yo se conecta con lo transpersonal, en todo caso la experiencia reguladora del yo debiese abrir los espacios. Lo demás pasa solo. Claro. Porque si no estamos hablando de religión, básicamente. Lo cual no está mal tampoco, no lo juicio, no es que juicie el ritual. El ritual me parece muy necesario. Pero el ritual lo que hace es invocar.
Estamos hablando de una invocación, bien neptuniano el tema, ¿no? De una invocación, como, ¿no? Y desde esa invocación yo me abro a recibir lo que esa invocación pueda o no ofrecerme. Si yo me abro desde un lugar receptivo, justo en el sentido de que ni estoy en una deflación absoluta creyendo que tengo que... en donde aparece lo sacrificial también, ¿no? Y convengamos, si aparece lo sacrificial, aparece el que me ofrece en sacrificio. Acá se instala un núcleo que es muy pisciano también. Entonces, es muy importante que entendamos o podamos trabajar juntos en relación a desde qué lugar vamos. Por eso para mí la experiencia del Sol y de Saturno es como fundamental, porque desde lo arquetipal el Sol ya empieza a trabajar algo de lo que se llama el arquetipo del gobernante, que se lo conoce y se le adjudica mucho al Sol, pero que yo comparto varias miradas que dicen que en realidad estamos hablando de Saturno ahí. La experiencia del Sol es incipiente en relación al gobernante, se termina de pulir con el armado madurativo que vamos teniendo y en relación a este punto de encuentro con el espíritu, ¿no? De encuentro con la experiencia de lo espiritual encarnado. Ese es el Pontifex. ¿Qué tipo de Pontifex estamos creando? ¿Uno muy duro o uno muy blando? Yo sigo sintiendo que vamos de lo duro a lo blando o a lo ausente, que también es un peligro en algún punto. Que desaparezca. Sí, como estoy pero no estoy. Y en un timing por ahí no es el justo, entonces estar pero no estar. Cuando no estamos hablando de un tiempo justo, ¿a qué me refiero con tiempo justo? Acá atrás hay una frase que es deo concedente. De acuerdo a la voluntad de Dios, decían los antiguos alquimistas, ¿no? Como de acuerdo a la voluntad del ciclo de la naturaleza, ¿no? Si yo me ausento cuando recién acabo de plantar una semilla y no la riego, entonces hay algo del proceso que no se va a poder generar. Yo tengo que tener cierta presencia. Tal vez va a haber un momento en donde sí, va a ser muy necesario que me ausente y hasta que yo expulse a la planta, ¿no? Como para que la planta pueda crecer en libertad y desarrollar su dinámica. Y está buenísimo ese lugar y yo creo que muchas veces el astrólogo quiere llegar ahí muy rápido, ¿no? Pero ¿y si yo me ausento previo a que la planta se nutra? O digamos, ¿qué posición tengo que adoptar yo? A eso me refiero con el rol del astrólogo también. Que en realidad no es el rol del astrólogo. Es nuestro rol, son los roles en distintos escenarios de la vida. Por ahí el astrólogo maneja este lenguaje en particular, pero este lenguaje no es el único. Cada persona con su vocación, con su forma de estar en el mundo, va a desarrollar esta idea desde su lugar, digamos. No es necesario ser astrólogo para pensarse en estos términos. Claro, pero claramente la astrología que desarrollas y que enseñas tiene una orientación terapéutica psicológica. ¿Cuáles serían los límites entonces y cómo potencia que me hables sobre la consulta terapéutica, digamos, y una psicoterapia, por ejemplo? ¿Cuáles serían los límites y las potencialidades, las sinergias? Claro. Los límites para mí están bastante claros. De hecho, en las formaciones que yo ofrezco lo trabajo mucho. Me parece que el astrólogo no es un psicólogo clínico y me parece que el astrólogo tiene que trabajar en el marco de su herramienta. Vamos a suponer que llega a la consulta del astrólogo una persona que está con un grado de bizarrería furiosa y que uno se da cuenta que hay algo de la estructura básica de esa persona que, digo, por eso hay que tener formación psicológica básica, ¿no? Como si yo me doy cuenta que hay una egodistonía, le decimos, no en psicología, no es psicología junguiana eso, pero en una de las líneas psicológicas que trabajo. Si hay egodistonía, si hay bizarrería, si uno se da cuenta que la persona está desconectada, y claramente no es un consultante para un astrólogo, porque el astrólogo tiene un límite muy claro que tiene que ver con su formación. Me parece que ahí tenemos que distinguir y trabajar en equipo y de manera interdisciplinaria. Pueden haber consultas en donde el astrólogo pueda también supervisar sus consultas. Una de las diferencias claves para mí es que el astrólogo trabaja en transferencia, y tiene que entender lo que es el marco de la transferencia, pero no con la transferencia. Si yo trabajo con la transferencia, desde mi punto de vista necesito supervisión psicológica. ¿No? Como ahí hay un par de cosas que yo creo que son importantes, porque yo siento que hoy el astrólogo igual trabaja en consulta sostenida, los astrólogos cada vez más. A mí me parece que la astrología es
tiene una vocación de servicio terapéutico enorme, y entendamos terapéutico como la posibilidad de alojar a un otro, porque etimológicamente la palabra terapéutico deviene de esto, de la posibilidad de cuidar. O sea, el primer terapeuta de la vida es la madre, o el padre, o el cuidador, como le diríamos. Entonces, si entendemos a lo terapéutico desde este lugar, claramente hay muchas disciplinas que son terapéuticas, pero cada una de ellas tiene su borde, su límite, su parcela, digamos, ¿no? Y su expertise. Hoy hay muchos psicólogos que también estudian 3 meses astrología y trabajan con cartas natales. ¿Qué pasa ahí? Como en realidad me parece que cada uno de nosotros tiene que encontrar sus límites y su ética. Entonces, lo que separa básicamente a la astrología psicológica o arquetípica, que también pensaba en esto, cuando digo psicológica me refiero a un tipo de psicología que es junguiana, y Jung era un personaje que en realidad era un místico. Jung era un brujo, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces no es cualquier tipo de psicología. No es psicología transaccional. Claro. Es psicología junguiana. La psicología junguiana se abre a un tipo de reconocimiento de la psique que va mucho más allá de lo que para la época Jung inclusive, digamos, incursionó. Entonces, el astrólogo arquetipal tiene este tipo de formación psicológica. Puede abordar una dinámica que se salga de los cánones establecidos típicos de una línea más progresiva, en donde la idea del yo por ahí sí es evolucionista, es progresiva, es conductual. Claro. Es otra la mirada, ¿no? Claro. Para la psicología junguiana, lo regresivo y lo progresivo no necesariamente se relacionan con lo negativo o positivo. No siempre lo progresivo es positivo, no siempre lo regresivo es negativo. Y nosotros estamos inmersos en movimientos progresivos y regresivos. Mismo la dinámica del zodiaco y los ciclos nos hablan de ese tipo de movimientos. Y desde ¿no? la psicología, desde la astrología junguiana, ¿no? ¿Qué sería el sí mismo en astrología? Es la potencialidad creadora, es un poco como decimos el centro del mandala, ¿no? Es como las leyes del mandala lo indican, el centro y la periferia. Acá nos metemos a hablar de sustancia y forma. Es muy interesante porque yo tampoco sé qué viene primero, ¿no? Si la sustancia o la forma y la sustancia. La verdad que en ese sentido me pregunté muchos años si está vivo, la está gallina, muerto. y si está vivo está muerto, y me corro porque no tengo idea. Tampoco sé si en el fondo vale la pena hacer esa búsqueda, me parece que es muy desgastante. Sí tengo la sensación de que ahí habita más lo paradójico y lo misterioso, pero volviendo un poco a la idea de lo militante, sí siento que eventualmente uno aquí está encarnado y toma posiciones, ¿no? Entonces desde ese lugar me parece que lo interesante de la astrología arquetipal, que muchas veces también se entiende mal la noción de arquetipo, una vez hablando mal y pronto dice, bueno, el arquetipo de Marte, y en realidad estamos hablando erradamente porque el arquetipo es incognoscible, es vacío. Nosotros recibimos obviamente un halo de luz de lo que sería una carga de representación, pero no es que nosotros trabajamos con arquetipos. Claro, se las entienden como imágenes cerradas o... Exacto, y ahí también hay que trabajar un poco con eso, porque mismo uno en el lenguaje cotidiano, por ahí, por querer expresarse desde un lugar más simple, claro, ¿no? por lo menos el arquetipo en términos junguianos. Me estoy acordando una frase de Jung que dice algo así como que el arquetipo es un recipiente que no se puede llenar ni vaciar. Claro, exactamente, es un patrón, ¿no? Es un pattern, y la realidad es que nosotros, en función de nuestras experiencias, vamos catexiando, cargando, ¿no? Esa luz se va prendiendo, se va apagando, digamos, ¿no? Lo que pasa es que a veces, en orden de simplificar un poco el contexto y el lenguaje, uno dice, bueno, el arquetipo de Venus, el arquetipo de Marte, y en el fondo, tal vez ahí como una autocrítica también una está generando como para no complicar o no como y genera mayor distorsión, porque en realidad nosotros no trabajamos con arquetipos, trabajamos con representaciones y por supuesto con símbolos. Y el símbolo es una mediación, tiene una patita posada en lo inconsciente y una patita posada en la conciencia, y religa de alguna manera, ¿no? Como estos mundos. Eso también es el evento sincronístico. Claro. Pero fíjate que el evento sincronístico sucede cuando el yo es regulador, no controlador. Porque un yo regulador es mucho más poroso, pero confundimos poroso con lábil. Entonces a veces... O ausente. O ausente. Entonces a veces no queda otra
Y los eventos sincronísticos se nos hacen mucho más como concretos cuando estamos al borde de una crisis o en crisis. Entonces tenemos que estar desarmados en crisis para que estos mundos, claro, ¿no? Como fíjate al límite al que nos exponemos y cómo forzamos los procesos, que tenemos que terminar viendo algo de esta maravilla que en realidad sucede todo el tiempo en momentos en donde estamos hechos pelota. ¿No? Entonces forzamos tanto que eventualmente nos terminamos dando cuenta de esto cuando ya estamos quebrados, digamos, ¿no? Cuando en el fondo me parece que la apuesta es a estar lo suficientemente, y me gusta mucho esta palabra borderline porque me gusta mucho, me ha gustado mucho y siempre me sigue gustando mucho Deleuze, por ejemplo, ¿no? Y a mí, hablando de sincronías, el antiedipo, capitalismo y esquizofrenia, que es lo que dicen Deleuze y Guattari ahí, que bueno, un modo de producción psíquico le corresponde a un modo de producción político y social. Entonces, esto que nos vivimos a nivel personal, lo vivimos a nivel social, digamos, ¿no? Y imagínate que si los tiempos de lo personal son lentos, imagínate los tiempos sociales. Entonces, entendiendo el sí mismo y todo lo que acabas de compartir como el centro del mandala, ¿qué sería el sol? Yo creo que el sol es un jugador más, cumple una función, es un estadio más. Es un complejo también, ¿no? El complejo solar evidencia procesos, evidencia cuestiones, evidencia una determinada carga, una determinada... Yo creo que ahí es importante pensar en términos funcionales. Soy bastante virginiana en ese sentido, ¿no? Como que tiene que ver con distintas posiciones. No más que eso, es una posición más. Y de hecho, la subjetividad no la arma el sol. La subjetividad la arma Marte, la arma Venus, la arman todas las funciones psíquicas, no la arma el Sol. Es un conglomerado. A mí me gusta pensar que somos multitud, somos muchedumbre, me gusta la palabra, somos muchedumbre. En ese sentido, creo que todas las experiencias son válidas, como algo que también me parece fundamental, ¿no? A la hora de hablar de alojar, me parece que todas las experiencias son fundamentales. Habrán algunas que yo pueda tomar, en este caso como ser astróloga, que ahí nos iríamos también a otro tema, el tema de la máscara, la función adaptativa, ¿no? Como yo soy astróloga, sí, soy astróloga, pero hay una diferencia hablando de yo, máscara, a sí mismo, entre ser astróloga y ser astróloga. Yo soy madre también, pero soy madre, soy astróloga, ¿no? Esto es lo liminar, esto es lo borderline, no creer que entonces porque digo que soy astrólogo, entonces soy astrólogo, ¿no? Como que, y también esto está bueno como aclararlo para que el otro que escucha también lo pueda recibir. Somos múltiples, somos una multiplicidad de cosas, eventualmente vamos ocupando diferentes máscaras, ahí la noción junguiana tiene que ver con un código de adaptación. Y está buenísimo porque cuando la máscara está muy deflacionada suceden cosas que no están muy buenas tampoco. Por ejemplo, cuando la función adaptativa y social no está muy formulada, la vida instintiva, por supuesto, aparece desde un lugar muy rudimentario. Lo mismo que cuando está muy hiperinflada. Cuando está muy hiperinflada no hay posibilidad de vínculo posible. Y ahí yo no me vinculo con vos, no dialogo con vos. Yo tengo mi propia forma, mi verdad, y en todo caso vos tenés la tuya. No hay un punto de encuentro, hay fanatismo, digamos, ¿no? Claro. Pero la ausencia de máscara también es un problema. Bueno, Laura, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. También compartirles que Laura da sus formaciones en Buenos Aires. El espacio de ella, Claroscuro, donde estamos aquí filmando y grabando esta entrevista, que es muy hermoso. Bueno, y también vienen seminarios y cursos de Laura en psicosimática, así que esténse conectados y bueno, le seguimos. Gracias, Laura. Gracias, Sole. Gracias.